Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta clase empezamos ya con una nueva unidad, la unidad número 5, ahora 5, de colecciones, ¿ok? Y bueno, vamos a tratar el día de hoy una clase introductoria de colecciones. Al finalizar de esta clase se habilitará en SeedWeb una tarea que tienen que realizar. Esta tarea tendrá que ver con el desarrollo de funciones y colecciones, así que todo lo que explica el día de hoy debería quedar claro. Y pues si no, me lo preguntan, ¿ok? Empezando con la materia como tal. ¿Qué temas se tratarán en esta unidad? Pues hablaremos sobre tipos de colecciones y sus características y también qué operaciones se pueden realizar con estas colecciones. ¿Ok? Los objetivos de esta unidad son los siguientes. Ustedes aprenderán a identificar, se espera que aprendan a identificar los diferentes tipos de colecciones que existen, cómo se crean, cómo se utilizan, para poder representar datos. ¿Okay? También que ustedes puedan usar un tipo de colección para poder resolver un problema que involucre eso, que involucre el manejo de datos. Es decir, los datos los van a tener dentro de estas diferentes colecciones y con ello van a ir trabajando. Tal como han venido trabajando con listas, pero ahora con otros tipos de colecciones distintos. Utilizar colecciones anidadas también, con todos los nuevos tipos que aprenderemos a utilizar colecciones anidadas, cuándo se puede anidar y de qué forma se anida, y también que aprendan a aplicar algoritmos recetas para resolver problemas que utilicen colecciones dentro de un programa. ¿Ok? Entonces, dicho eso, nosotros ya hemos hablado de lo que es una colección. Una colección es una agrupación, ¿verdad? Que permite agrupar distintos elementos que pueden ser del mismo tipo, de diferentes tipos de datos, ¿verdad? Y ya habíamos aprendido un tipo de colección específico. Habíamos aprendido sobre listas, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con las listas? ¿Qué operaciones y qué funciones tienen las listas también, ¿no? Pues bien, ahora aprenderemos en esta clase sobre tuplas, conjuntos y diccionarios. Específicamente sobre tuplas, yo les había pedido que lean este blog. No va a haber un control de lectura porque no me va a alcanzar la clase. Ya, entonces no va a haber control de lectura de esta clase. De todas maneras tenemos ya como 3 controles de lectura y está bien. Lo importante es que ustedes hayan leído ese documento porque en ese documento se mencionaban muchas de las operaciones que se pueden hacer con tuplas, con listas, que se puede hacer con tuplas y con listas, o que se puede hacer solo con listas y no con tuplas. Y era importante que ustedes lean ese documento para que aprendan a diferenciar, ¿ok? La idea es que en esta clase no voy a repetir lo que ya ustedes leyeron en ese blog, pero sin embargo ustedes tienen la obligación de revisar ese documento si no lo han hecho bien para que sepan qué funciones y operaciones se pueden hacer con las tuplas. También lo van a tener aquí en estas diapositivas por si acaso, ¿ok? Yo hablaré ahorita sí de las tuplas un poquito, pero no voy a repetir cosas que sí se pueden hacer como la indexación, como el slicing, porque son temas que ya ustedes conocen, solo que es importante saber que con tuplas también se pueden hacer, ¿ok? Por ejemplo. Ahora, sin embargo, si algo no quedó claro, siempre pueden preguntarlo, ¿ok? Porque prefiero enfocarme en los temas nuevos que ustedes desconocen para que luego puedan asimismo resolver ejercicios. ¿Okay? Esta unidad es la última unidad que vamos a ver hasta que termine el primer parcial y es fundamental también esta unidad para el examen del primer parcial, porque en el examen del primer parcial muy probablemente va a haber mucho de diccionarios, ¿sí? Y de listas también, entonces tienen que aprender a utilizarlos, todos, no solamente esas dos, sino todas las colecciones. Ok, dicho eso, y les pregunto a ustedes, ¿cuál es la principal diferencia entre las listas y las tuplas? A ver, ¿qué me dicen? Que Que varían las los listas elementos. son dinámicas y las tuplas son inmutables. Exacto, sí, básicamente ese es el concepto principal que me pueden decir. Cuando hablamos de listas y tuplas, son colecciones bastante parecidas, ¿verdad? Guardan sus elementos de forma ordenada, pero, y por lo tanto hay índices para poder acceder a cada uno de sus elementos, ¿cierto? Sin embargo, la diferencia entre las listas y las tuplas es esa, que las listas son colecciones dinámicas, mientras que las tuplas son estáticas o inmutables. ¿Y qué significa que sea inmutable una tupla? Significa que no puedo modificar los elementos de una tupla, que no puedo hacer crecer una tupla, es decir, agregar más elementos, ni quitar elementos de una tupla como tal. ¿Ok? Y eso entonces, tal vez me dirían, bueno, entonces, ¿para qué voy a necesitar una tupla? Si para eso uso una lista siempre, ¿no? Pues bien, realmente el hecho de que las listas sean flexibles, eso también incurre en que consuman más recursos, en que trabajar
con listas sea un poco menos eficientes que trabajar con tuplas, porque las tuplas desde el principio ya tienen su tamaño establecido y ya se sabe que no van a crecer ni decrecer en tiempo de ejecución. Por lo tanto, se asigna una cierta cantidad de recursos para guardar la tupla como tal y ya. En cambio, las listas no. Las listas pueden crecer y decrecer, entonces ese proceso de que la lista crezca y decrezca requiere más recursos del computador y eso hace que las listas sean un piti menos eficientes que las tuplas. ¿Okay? Precisamente por esa característica de ser flexibles versus las tuplas que son estáticas. ¿Okay? Entonces, vamos a ir a Replit. Déjenme compartir mejor mi Replit para empezar ya a escribir ejemplos. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces, yo ya les decía, en esta Replit ya hay algunas cosas escritas porque son muchas cosas que ya ustedes debieron haber leído en ese blog. Por ejemplo, cómo se construye una tupla, que una tupla se construye con un paréntesis que abre y uno que cierra, ¿ok? Entonces, puede contener cualquier cantidad de elementos, cualquier tipo de datos de los elementos también, ¿sí? Y bueno, los elementos dentro de una tupla se guardan siempre con un orden, por lo tanto yo puedo acceder a los elementos de la tupla con ayuda de la indexación. Se permite el slicing con todas sus formas que ya hemos visto cuando hablábamos de las listas también. Se puede hacer esto del desempaquetado. Ya habíamos hablado de esto del desempaquetado cuando hablábamos de listas también, ¿verdad? Y era básicamente que si una tupla tiene en este caso, por ejemplo, 5 elementos y yo quiero desempaquetar, es decir, que cada elemento de la tupla se guarde en una variable independiente, puedo hacerlo de esta manera. Es decir, si tengo 5 elementos de mi tupla y quiero desempaquetar, necesitaría 5 variables, ¿verdad? 5. Porque si yo tengo 5 elementos en mi tupla y quiero desempaquetar, pero solo pongo 4 variables, entonces mi programa se va a caer. Y se va a caer porque va a decir que no hay suficientes variables para poder desempaquetar todos los datos de la tupla. ¿Ok? Entonces va a dar un error de este tipo. Entonces, siempre y cuando sea posible hacerlo, voy a desempaquetar, pero poniendo tantas variables como elementos en la tupla. ¿Ok? Ok, entonces, además no se puede modificar una tupla como tal. Entonces, supongamos que tenemos esta tupla. En esta tupla están los datos de Julia Roberts. Está el nombre, está el apellido, la fecha el año de nacimiento, el nombre de una película y la fecha de lanzamiento de esa película. Y por último, su profesión. Supongamos que queremos modificar el año y el nombre de la película. Pues no podemos modificar una tupla. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos simular ese comportamiento haciendo lo siguiente. Voy a usar la misma variable Julia para mantener los datos en la misma variable. Y luego lo que voy a hacer es que voy a tomar parte de esta tupla e ir construyendo una nueva. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, de esta tupla quiero mantener esto, porque esto es lo que voy a cambiar, ¿verdad? Esto está en el índice 0, 1, 2. Por lo tanto, me interesa de la tupla Julia de 0 hasta 2. Voy a hacer un slicing ahí. Julia hasta el índice 3. Y eso lo voy a concatenar con una nueva tupla que contenga el nombre de la nueva película que yo quiero. Por ejemplo, Eat, Pray, Love. ¿Ok? Y el año de esa película, 2010, por ejemplo. ¿Ok? Y por último, sí quiero que se mantenga esto de acá también, su profesión, así que lo concateno con Julia y voy a hacer nuevamente un slicing desde 5 hasta el final. ¿Ok? Entonces, estoy simulando el comportamiento, realmente no estoy modificando la tupla original, sino que estoy creando una nueva con porciones de la tupla anterior y bueno, con una tupla nueva que contenga la información que yo quiero. Eso quiere decir entonces que yo puedo realizar concatenación en las tuplas. ¿Por qué la concatenación no modifica una tupla, verdad? La concatenación lo que hace es crear una nueva tupla, en este caso, con el resultado de la concatenación. Entonces no altera para nada la tupla original. En este caso, además, recuerden que la concatenación es posible hacerla entre listas y listas, entre cadenas y cadenas, y ahora también entre tuplas y tuplas. Pero no puedo concatenar una tupla con una lista, tienen que ser del mismo tipo, ¿ok? Hasta ahí, he hablado ya bastante. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta, pero con lo que leí, porque decía que las tuplas Dígame. había que definirle la cantidad de elementos que tiene dentro, pero después solo ponía, así como usted pone, solo entre paréntesis, y también había otra que ponía, por ejemplo, primero el número, la coma y ahí los elementos.
Claro, O, eso es. o eso es cuando recién la voy a crear. Claro, cuando yo lo que decía ahí era que si yo quiero crear una tupla con un solo elemento, ese solo elemento tiene que estar separado con una coma. Eso es lo que decía, ¿verdad? Sí, sí, eso. Por ejemplo, eso es una tupla vacía. Y si en cambio tengo una tupla, quiero poner una tupla con un solo elemento, ese único elemento tiene que estar expresado así, por ejemplo, separado con una coma. ¿Ok? Esa es la forma de crear una tupla con un elemento. Y crear una tupla con más de dos elementos o más, bueno, separados por comas nada más, ¿no? Realmente no sé si eso responde su pregunta. Tupla con un elemento. Sí, ahora es que estaba confundido con eso. Ya, ok. Bueno, entonces, eso en cuanto a tuplas, también podemos usar, por ejemplo, la operación int en las tuplas, ¿verdad? Para buscar un elemento en la tupla como tal. Aquí tengo esto que les mandé a leer y para verificar qué otro tipo de funciones se pueden aplicar con las tuplas, les voy a pedir que revisen el PowerPoint, que revisen las diapositivas, porque van a ver que ya muchas de las cosas que habíamos hecho con listas se pueden seguir manteniendo con las tuplas, ¿ok? Entonces revisen igual en las diapositivas, que ahí sí, específicamente en la sección de tuplas van a encontrar todas las operaciones y funciones que se pueden realizar con ellas. Lo importante aquí saber es que yo puedo hacer indexación, ¿verdad? Acceder a un elemento, lo que no puedo es modificar, ¿ok? Eso en cuanto a tuplas. ¿Alguna otra pregunta respecto a tuplas antes de continuar con conjuntos, chicos? Ok, continúo entonces. ¿Alguien va a preguntar algo? No. No. Ok, entonces. No me hay ninguna pregunta. Ok, gracias. Entonces, en cuanto a conjuntos, chicos, había un poquito nada más sobre conjuntos en este blog, ¿verdad? Entonces, hablemos más sobre conjuntos. Los conjuntos son una colección no ordenada de elementos únicos. Los conjuntos son una colección no ordenada de elementos únicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no permite elementos repetidos. Entonces, voy a crear un conjunto. Si yo quiero crear un conjunto que tiene elementos desde el inicio, pongo llaves. Las llaves serán los delimitadores de la colección, y en este caso el conjunto. Para las listas eran los corchetes, para las tuplas eran los paréntesis, para los conjuntos serán estas llaves. Y dentro estarán los elementos separados por comas, como en todas las demás colecciones. Entonces, por ejemplo, pongo 4, 6, 3, 7, 7. Está dos veces el 7, tres veces el 7. ¿Ok? Y luego yo imprimo U. Entonces, como yo les decía, déjenme ver si ahí no se va a caer. No se va a caer, perfecto. ¿Dónde está el ejemplo? Aquí. Esto es un conjunto, ¿verdad? Se ha creado a partir de lo que yo definí. Pero miren cómo se creó. 4, 6, 3, 7, 7, 7. Primero que nada, a pesar de que yo puse 3 veces el 7, solo se quedó una vez. ¿Por qué? Porque los conjuntos no admiten duplicados. Si yo intento agregar un valor repetido a un conjunto, no se va a caer mi programa, no me va a dar una advertencia y me va a notificar que estoy agregando un repetido. No, simplemente ya está, no se agrega y punto. Se queda solo una ocurrencia del elemento siempre, solo una de cada elemento dentro del conjunto. Además, fíjense el orden en que yo los puse y miren cómo se están agregando acá. Eso quiere decir que el orden en que yo defino el conjunto no va a ser el mismo orden en que se van a mantener o se van a crear. Y aquí lo puedo visualizar, ¿verdad? Tiene un orden diferente. A pesar de que aquí parece que está de forma ascendente, ¿verdad? Está ordenado de menor a mayor. A pesar de que así se ve, yo no puedo asegurar de que los conjuntos tengan un orden. No se puede asegurar. Siempre vamos a hablar de los conjuntos como colecciones no ordenadas, porque no tienen índices, porque yo no puedo mandar sobre el orden del conjunto. Simplemente vamos a hablar siempre de ellos como colecciones no ordenadas. ¿Ok? Además, para crear un conjunto vacío uso la función set. Cuidado con hacer esto, porque eso no es un conjunto vacío, eso es un diccionario vacío. Ya lo verán luego. Pero si lo que quiero es crear un conjunto vacío, invoco la función set. No necesita recibir ningún argumento aquí todavía. Y ya está, eso sería mi conjunto vacío. En la consola lo voy a ver así, como set, abre y cierro paréntesis. Teniendo un conjunto vacío, para agregar elementos en el conjunto, voy a hacerlo con la función add. Cada vez que invoque la función add, le voy a poder agregar un nuevo elemento al conjunto, uno solo. Esta función modifica el conjunto, entonces si se fijan aquí agregué cat, luego agregué dog,
Y miren cómo se creó mi diccionario. Primero puso dog y luego cat. Si ven que no lo está poniendo en orden alfabético ascendente en este caso, por eso es que yo no puedo asegurar que los conjuntos son ordenados. ¿Ok? De hecho, hasta la versión, no sé, 2. Algo de Python, ustedes ahorita están usando la 3.8 o la 3.9, pero en versiones anteriores de Python, del lenguaje, cada vez que se ejecutaba la creación de un conjunto, los elementos cambiaban de orden, o sea, era como que aleatorio eso. Entonces, por eso se mantiene este concepto de que son colecciones no ordenadas. Y a su vez que no permiten repetidos. Si yo aquí intento agregar nuevamente cat, imprimo nuevamente el conjunto, no es que ahora tengo 2 cadenas cat, solamente habrá una porque no se permiten repetir. Miss, una pregunta. Dígame. ¿Qué pasa si en vez de add yo pongo insert? Insert no es una función de los conjuntos. Aparte que insert recibe un índice, ¿verdad? Y acababa de decir que los conjuntos no manejan índices. No puedo acceder a los elementos de un Tampoco conjunto puedo por usar el append. índice. Tampoco puedo usar append, porque append es para agregar, ¿verdad? El equivalente de append es add para conjuntos. ¿Okay? Mis otra consulta. Dígame. Yo creo que siento que leí que también se usaba el set para eliminar los repetidos en las listas y en las tuplas. Sí, realmente ahí se lo conoce como que se convierte la lista a conjunto, porque se toma una copia de los elementos de las listas y si hubiera repetido, se quitan. Entonces yo ahora tengo un conjunto con los mismos elementos de la lista, pero sin repeticiones. ¿Ok? Entonces sí, esa función ¿Pero eso sería una lista o qué? un conjunto, pues. Si uso la función set, y aquí dentro le envío una lista, el resultado será un conjunto. ¿Ok? Ahora ya les hago un ejemplo para convertir listas a conjuntos y todo eso. Ya. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Como se agrega en aleatorio en los conjuntos, no se puede como poner un identificador, no tiene nada de eso. No, así es, no. No hay forma de recuperar un elemento del conjunto, por ejemplo, porque no hay un índice ni un identificador para cada uno de esos elementos. Básicamente, los beneficios de usar conjuntos es que no tienen elementos repetidos y que hay operaciones de conjuntos que me van a permitir hacer tareas mucho más rápido de lo que hacíamos con las listas, que ya van a ver más adelante. Pero no se puede hacer algún elemento. Los valores dentro de los conjuntos no se pueden imprimir uno por uno. Sí, eso sí. A ver, un conjunto es un objeto iterable, como todas las colecciones, por lo tanto se pueden recorrer, pero no las podría recorrer con el branch, simulando el índice, solo podría recorrerlos elemento por elemento, ¿no? Usando un for y recorriendo elemento por elemento. Eso sí podría hacerlo, claro, porque es un objeto iterable. ¿Ok? Entonces, como les decía, no se puede indexar. Si yo intento hacer esto, mi programa simplemente se cae y me dice que set no es un objeto subscript table. Eso les sabe ocurrir a ustedes cuando intentan hacer indexación sobre un entero, por ejemplo. Porque no se puede hacer indexación sobre un entero, tampoco se puede hacer indexación sobre un conjunto porque no hay índices. Entonces, si intentan hacer eso, su programa se va a caer. Por lo tanto, no puedo asignar valores tampoco, porque no puedo acceder a algún elemento por su índice, porque no hay índices. Ok, entonces no lo intenten, no puedo hacerlo. Entonces, no puedo modificar los elementos del conjunto, ¿sí ven? No pueden contener objetos mutables. Fíjense en esto que voy a hacer. Voy a crear yo aquí una variable llamada conjunto, y conjunto va a ser una lista que tiene los elementos 3, 4 y 5. Y luego yo tenía mi set 1 que es este de aquí, que tenía cat y dog. Y yo quiero a set 1 agregarle este conjunto de acá. ¿Ok? Entonces, perdón, no un set, no es un conjunto, perdón, esta lista. Esto es una lista, así que está mal la variable, ¿Ok? Entonces, esto es una lista y quiero agregar esa lista al conjunto y luego voy a imprimir el conjunto para que vean lo que ocurre. Y entonces, al ejecutarlo, ¿qué pasó aquí? Me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque dice que ese tipo lista es unhashable o unhashable. ¿Qué significa eso? Que no puede ser agregado dentro de un conjunto porque la forma en la que el conjunto almacena sus elementos no es compatible con las listas. Las listas son objetos mutables, ¿verdad? Son dinámicos, flexibles. Por lo tanto, no puedo agregarlos dentro de un conjunto. En cambio, sí puedo agregar una tupla. Miren, tupla igual, y entre paréntesis pongo 3, 4. En vez de lista le voy a enviar mi tupla.
Y en ese caso, imprimo también set1. Y lo que obtengo como resultado va a ser esto de aquí, miren. Miren cómo, a pesar de que ese fue el último elemento que agregué, se agregó al inicio. ¿Sí ven? Se puso al inicio, no en el orden que yo quiero, porque recuerden, los conjuntos son colecciones no ordenadas. Sí pude agregar una tupla porque la tupla es un objeto inmutable, ¿verdad? Es una colección inmutable. Entonces puede contener números, puede contener cadenas, tuplas, también el diccionario, pero listas no va a poder contener. ¿Ok? Entonces cuidado con eso. Puedo crear conjuntos a partir de objetos iterables. Por ejemplo, la función range que me devolvió una secuencia de números, ¿verdad? De 0 a 9. Esa secuencia yo la puedo usar para construir un conjunto. Simplemente le envío la secuencia, puede estar en una variable previamente, no, eso es lo de menos. Y se la envío a mi función set, y entonces mi función set lo que va a hacer es que va a tomar una copia de todos los elementos de la secuencia, y con esos elementos va a construir un conjunto. Y este es el conjunto que estoy obteniendo como resultado aquí. Con la función set, construyo un conjunto a partir de otros elementos. ¿Lo ven? Así como la secuencia es un objeto iterable, también las cadenas de texto son iterables, ¿verdad? Y las listas también son iterables, y las tuplas también son iterables. Pero vamos a ver qué pasa con las listas. Voy a declarar una variable listita. No, primero una variable conjunto 2. Conjunto 2 va a ser igual, y le voy a poner 2, 3, 4, 6. ¿Ok? Y luego voy a declarar mi variable listita. Listita es igual a set, y a la función set le envío esto, el conjunto. ¿Ok? Miren que aquí no es lo mismo que hice antes, ¿no? Antes yo intenté agregarle al conjunto la lista, ¿verdad? Con add. A un conjunto intenté agregar la lista. Acá no estoy agregando nada. Acá estoy creando un conjunto nuevo con los elementos de la lista como tal. Y aquí, a ver, esto ya es un conjunto. Realmente lo que quería hacer es esto. Creando una lista nueva con los elementos del conjunto. Entonces se dice, yo puedo convertir conjuntos a listas. Realmente es conversión como entre comillas, porque no es que deja de ser una lista, no es que deja de ser un conjunto. Realmente lo que ocurre es eso, se toma una copia de los elementos del conjunto y con esos elementos se crea la lista. Entonces en listita al final habrá eso, habrá una lista, listita. Voy a imprimir esto de aquí. ¿Y dónde está? Aquí está, ¿no? No, eso no es. Convertir. ¿Dónde está? Para determinar, no se asignan valores, ya me perdí. Ajá, podemos convertir, aquí está. 2, 3, 4 y 6. ¿Ok? Entonces miren cómo tomó una copia de los elementos de conjunto 2 y con esos elementos construyó una lista. Y el proceso contrario también se puede hacer. Voy a ponerle nuevo conjunto, que sería igual a set, y a la función set le puedo enviar listita. Entonces voy a imprimir nuevo conjunto también luego. Usted dice que no se transforma, sino que se copia, ¿no? Entonces, después, supongamos que yo hago eso, en las primeras líneas. Después abajo puedo trabajar como si fuera un conjunto y también como si fuera una lista. Claro, a ver, si yo imprimo luego la variable conjunto, esto va a seguir siendo un conjunto, y ahora acá tengo una lista también, ¿no? Vamos a imprimirlo para verificarlo, ¿ok? A ver, está aquí, miren, esto era el conjunto 2, tenía estos elementos, ¿verdad? Con esos elementos se construyó una lista. ¿Cuál? Esta. Luego estoy imprimiendo conjunto 2 para que vean que sigue siendo conjunto 2, un conjunto con los mismos elementos que tenía al inicio. Y finalmente lo que estoy haciendo es convertir o crear un conjunto con los elementos de la lista, y obtengo nuevo conjunto, que es esto de aquí. ¿Ya? Entonces si van a ver esos conceptos que dice, se puede convertir una lista a conjunto, se puede convertir un conjunto a lista, y por eso usamos las funciones de list, las funciones de set, y eso lo que hace es tomar una copia de los elementos de la colección y con ellos crear otra del tipo específico de la función, ¿no? Así como existe también la función tuple. Con la función tuple yo puedo tuple aquí, con ese también puedo crear una tupla a partir de los elementos de una lista. No se quitan de la lista, sino que se toma una copia de esos elementos y con ellos se construye una nueva tupla. ¿Ok? Sobre esto, ¿preguntas? Profesor, yo tengo una... Dígame.
¿De un conjunto se puede hacer tupla y al revés o no? ¿Cómo? ¿De un conjunto? A tupla, ajá. A ver, vamos a probarlo. ¿Dónde está? Voy a definir una, no, mejor es un print directamente de set y vamos a enviarle aquí una tupla entre paréntesis, ¿verdad? Los primeros paréntesis son de la función set y los segundos paréntesis, los más internos, son de la tupla. Entonces ponemos hola y ponemos adiós, ¿ok? Y vamos a ver qué nos da. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces sí puedo crear una tupla a partir de un conjunto. Es válido. Y al revés también, ¿no? Si se puede hacer en un sentido, también se puede hacer al contrario. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta. Dígame. Para copiar listas, cuando se ponía el igual, como que se enviaban los valores por referencia. Entonces, al editar la lista copiada, también se editaba la lista original, cuando se copiaba sin el Así es. punto copia. Entonces, al copiarla de esta forma, no pasa eso. Pero en ningún momento estoy haciendo eso, o sea, no estoy haciendo en ningún momento algo como, si yo hiciera esto, miren, nuevo conjunto es igual a conjunto 2. Ya, eso de ahí lo que haría es hacer eso que usted me decía, las referencias. Tendría dos variables distintas apuntando al mismo conjunto. ¿Ya? Pero eso no lo estoy haciendo en ninguno de los casos de ejemplos que hice. Si se fijan, siempre invoco una función, ¿no? Entonces, no es que estoy haciendo eso de dos variables diferentes que apuntan al mismo conjunto, no. Pero, ojo, esto se sigue manteniendo, ¿no? Si yo lo hago esto incluso con un conjunto, será así. Dos variables diferentes que apuntan al mismo conjunto. ¿Okay? ¿Y se puede de conjunto a lista o de lista tupla o solo entre? Sí, no, se pueden todas las combinaciones. Entre lista, tupla y conjunto se pueden todas las combinaciones posibles. Con la función list, con la función set y con la función tuple. ¿Ok? Ya, entonces, para quitar elementos del conjunto usamos la función remove. La función remove recibe el elemento que va a quitar. Por ejemplo, aquí tenemos este set2, que era el que formé acá con el range. Aquí, ¿no? Con el range de 0 a 10, es decir, de 0 a 9 en realidad. Y lo que quiero es quitar el elemento 3. Entonces, cuando se quita el elemento, bueno, de hecho aquí está el range, aquí está el conjunto a partir del range, y aquí ya está el elemento quitado, ¿sí ven? Ya se ha quitado el elemento. Entonces, así funciona el remove. Tengo que decirle cuál es el elemento y se quitará. Ahora, hay una variación de remove, no, perdón, hay un error, hay un problema con remove, y es que si le envío un número, un valor, no un número, un elemento del conjunto como tal, porque podría ser un número, una cadena u otra cosa. Si le envío un elemento que no existe, entonces se cae mi programa, porque va a decir que no encuentre ese elemento y entonces se va a caer. ¿Ok? Ahora, hay una alternativa para el remove que es discard. ¿Ok? La función discard también recibe el elemento que quiero quitar yo de mi conjunto, pero miren lo que pasa cuando intento remover 34. En este caso no se cae, ¿lo ven? Y no se cae, ¿por qué? Porque ese es el beneficio de discard frente a remove. Remove, si no encuentra el elemento, se cae. En cambio, discard, miren, si no encuentra el elemento, simplemente no hace nada y ya está. Por eso es que el conjunto aquí quedó igual que acá, ¿no? Porque como no encontré el elemento 34, no lo quitó y ya está. Ambas, tanto remove como discard, ambas modificarían el conjunto, perdón. Pero en este caso discard no lo hizo porque no encontró el elemento, entonces no lo pudo quitar. ¿Okay? Y también existe la función pop. Miren, la función pop quita un elemento del conjunto. Pero miren cómo hace aquí, o lo que dice el concepto, dice remueve y quita un elemento arbitrario del conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no le puedo indicar cuál es el elemento que quiero quitar. Simplemente la función pop va a quitar un elemento del conjunto y ya está. ¿Ok? No puedo decirle qué elemento, no puedo decirle
en qué índice, no puedo decirle que quite el último o el primero. Aquí me está devolviendo el primero, si se fijan, y cada vez que lo he ejecutado me sigue quitando el primer elemento. Pero aún así yo no puedo decir que pop me quita el primer elemento. Aún así la documentación de la función pop sigue diciendo que quita un elemento de forma arbitraria. Es decir, no uno que yo le diga, sino el que se quiera quitar y ya. No voy a poder decidir yo sobre eso. ¿Ok? Entonces sí, lo quita y me lo retorna, obviamente, por eso lo puedo guardar en la variable valor y mostrarlo en pantalla, pero no puedo enviarle y decirle cuál quiero quitar. ¿Está claro? Preguntas hasta ahí. No, Miss. Todo esto es para listas, ¿verdad? No, Sí. no estamos hablando de listas, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Conjuntos. De Tuplas. conjuntos, ni de tuplas. Ya las tuplas las pasamos hace rato, se durmieron hace media hora. Estamos hablando de conjuntos y esta es una operación de conjuntos, ¿ok? Entonces, cantidad de elementos en un conjunto con la función length. Length se puede aplicar para listas, se puede aplicar para tuplas y también para conjuntos. Me retornará la cantidad de elementos de la colección, ¿ok? Para determinar si un elemento pertenece o no a un conjunto, también puedo usar int, así como uso int en tuplas y también uso int en listas. También me retornará un valor de verdad. La función clear lo que hace es que vacía el conjunto y me deja entonces en este caso un conjunto vacío. Esta función modifica el conjunto, ¿no? Y entonces al final tendré un conjunto vacío. ¿Cuál es la representación de un conjunto vacío? Cuando en la consola vea set, abro y cierro paréntesis. Eso es un conjunto vacío, ¿verdad? Es decir, esto. ¿Ok? Y ahora hablemos sobre las operaciones de conjuntos. Tengo estos dos conjuntos, A y B. Y bueno, ya sabrán por matemáticas, ¿verdad? Lo más básico es matemáticas, trabajar con conjuntos y hacer operaciones con conjuntos. Estas operaciones parecen muy sencillas, simples e inútiles, pero realmente son bastante útiles. Ya van a ver qué tipo de aplicaciones podemos hacer con estas operaciones de conjunto. Primero veamos cómo se forman. Ok, teniendo A y teniendo B, yo puedo hacer la unión entre el conjunto A y el conjunto B de dos formas. Lo puedo hacer como una operación. Voy a ponerle unión, que será la variable donde voy a alojar el resultado, y puedo hacer lo siguiente. A, pipe, B. ¿Ok? ¿Qué significa eso? A, pipe, B. Significa que estoy haciendo una operación de unión entre A y B. Este símbolo se llama pipe, así como pipe, ¿ok? Y ese símbolo está en la esquina, normalmente, si su teclado está en español, está en la esquina superior izquierda, cerca del 1, por ahí. Y en cambio, si tiene su teclado en inglés como yo, está más a la derecha, ¿ok? Entonces, se puede hacer la unión de conjuntos así, o también se puede hacer invocando a la función union. ¿Cómo invoco la función union? Desde un conjunto invoco a la función y como argumento le envío el otro conjunto. En ambos casos, ya sea que lo haga como una operación o como una función, en ambos casos el resultado va a ser un nuevo conjunto con los elementos que resultan de la unión entre A y B. En este caso, si imprimo union, ahí está. Vamos a ver qué sale. Fíjense que entre 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 y 6 realmente sí hay elementos que se repiten, ¿no? Entonces, en la unión se van a mantener todos los elementos de A y los elementos de B, obviamente sin repeticiones. ¿Okay? Pero ahí no puedo aplicar la concatenación. La O sea, concatenación, ¿cómo? si hago concatenación, o sea, con el más, saldría repetidos. A ver, estamos hablando de una operación como la que hice antes de la concatenación de tuplas, ¿verdad? ¿A eso se refiere? Sí, a eso Ya, me pregunto. vamos haciendo directamente A concatenado con B para ver qué ocurre. Aquí dice que no está soportado este operando de más para un conjunto con otro conjunto. Eso quiere decir que la concatenación se puede hacer en las listas, se puede hacer en las tuplas, no se puede hacer en conjuntos y tampoco en diccionarios, por si acaso. Ahora que vamos a aprender diccionario en un momento también. Entonces no se puede hacer concatenación, esa operación no es permitida entre conjuntos. ¿Ok? Anótenlo por ahí, que creo que sí, eso me lo mencioné. A ver, entonces, intersección. Vamos a hacer ahora la intersección entre A y B. Inter es igual a A. ¿Cómo hago la intersección como una operación? Con el símbolo de ampersand. A ampersand B.
Eso como operación, o también lo puedo hacer como invocando la función intersection, desde A o desde B, porque da lo mismo si intersecto A con B o B con A, ¿verdad? A.intersection y entre paréntesis le envío el otro conjunto que sería B. Al final el resultado va a ser el mismo, va a ser un nuevo conjunto con el resultado de la intersección. Si no hubiera elementos para intersectar, entonces lo que tuviera como resultado sería un conjunto vacío, ¿verdad? En este caso sí hay, porque hay repetidos entre A y B. La diferencia de conjuntos. ¿Qué es la diferencia de conjuntos? Vamos a ver. If primero, mi variable, y para representarlo como una operación A menos B. ¿Ok? Entonces, perdón. ¿Dónde estoy aquí? A menos B. Esta es la operación. A menos B es la diferencia de A y B. ¿Verdad? Que no es lo mismo que yo ponga la diferencia de B menos A, ¿verdad? Cuando yo hago la diferencia de A menos B, serán todos los elementos de A que no están en B, ¿cierto? Entonces, esa operación también la puedo hacer invocando la función diferencia. Entre paréntesis le voy a enviar B. ¿Ok? Y al final voy a imprimir diff. ¿Ok? Ese sería entonces el resultado de la diferencia. Y qué más. Ya, y ahora la diferencia, no les mostré lo que resultaba, que sería 1 y 2, ¿verdad? Lo que está en A menos lo que está en B, ¿verdad? Entonces, que no es lo mismo que si lo hago al revés, así que tengan cuidado en el momento de la diferencia. Y la diferencia simétrica, ¿alguien sabe cómo o qué es la diferencia simétrica? ¿Qué obtengo con la diferencia simétrica? Es todo lo que está en A y lo que no está en B unido con lo que está B, o sea, A menos B unido con B menos A. Sí, o la unión menos la intersección, más rápido, ¿no? O sea, lo que está en A y B menos la intersección. Perfecto. Entonces, lo puedo hacer como una operación, sim igual a A, y este símbolo que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, le digo yo sombrerito. Entonces, ese símbolo, o también lo voy a hacer como una operación. Desde A invoco la función que es symmetric difference. Y entre paréntesis le voy a enviar B, ¿ok? Entonces eso me devuelve un nuevo conjunto con el resultado de la diferencia asimétrica entre A y B. Le voy a imprimir para que lo vean. No, sí sería, ¿verdad? Y ya está. Estas operaciones, como para qué pueden ser útiles. ¿Qué tal si les digo, ok, quiero filtrar una lista y bueno, quiero los elementos que están en esta lista de empleados, pero no están en la de acá? Ya no tengo que recorrer la lista, ya no tengo que verificar quiénes no están o quiénes sí están. Puedo usar alguna de las operaciones. Primero, tendría que convertir las listas a conjuntos y luego hacer alguna operación de conjuntos que me permita realizar ese tipo de operaciones rápido, enseguida, con una sola línea de código, en lugar de estar recorriendo elemento por elemento de la lista e ir inspeccionando cada uno de sus elementos. ¿Ok? Entonces, en la tarea van a tener que hacer eso. Van a tener que usar operaciones de conjunto, y donde diga use operaciones de conjunto, porque lo he puesto explícitamente para que ya no lo hagan con listas, sino para que practiquen con conjuntos, lo van a hacer con conjuntos. ¿Ok? La idea es despegarnos un poco del uso de listas para aprender a usar también estas otras colecciones que también tienen sus ventajas. ¿Ok? Hay otras funciones más que me olvidé, que ya me iba a pasar por el que estoy aquí. Está en la función de isSubset y también la de isSuperset para verificar si un conjunto contiene a otro o si un conjunto es subconjunto de otro. Entonces, para este ejemplo he definido esto como A y esto como B, esos dos como C, estos dos conjuntos, y voy a mostrar en pantalla el resultado de la invocación de esta función. C.isSubset y entre paréntesis le envío B. ¿Qué hace eso? Bueno, me mostrará en pantalla un valor de verdad, porque miren, es como una pregunta, isSubset. Todas las funciones que comienzan con is, al final me devuelven un valor de verdad, ¿cierto? Porque son como preguntas. Entonces la respuesta será un valor de verdad, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Esta función lo que hace es verificar si C es subconjunto de B. No, por aquí está mal. Sería A, porque voy a trabajar con C y con A. Entonces,
Lo que quiero saber es si todos los elementos de C están contenidos en A. No importa en qué orden, lo importante es que todos estén. Recuerden, aquí no podemos hablar de primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. No puedo hablar así porque no hay un orden establecido para los conjuntos. Lo importante entonces es que todos los de C estén en A y ahí me dará true. Y también está la otra función, desde A voy a invocarlo, que es isSuperset, que lo que hace es verificar si los elementos, si el conjunto A contiene a todos los elementos de C. Si A es superconjunto de C. ¿Ok? Entonces, si ejecuto esto, en ambos casos me da true, ¿no? Porque lo hice al revés esta vez. Ahora A y verifico si es superconjunto de C. Hasta ahí, preguntas. Tengo una pregunta, profe. ¿Me podría repetir la isUperset? Eso no me quedó claro, por favor. isUperset, ¿qué significa superset? Superconjunto, ¿verdad? Entonces yo con isUperset quiero verificar si A es superconjunto de C, es decir, si A contiene todos los elementos de C. ¿Ok? Entonces, me devuelve un valor de verdad si contiene todos los elementos. Si A contiene todos los elementos de C, no importa el orden, lo importante es que los contenga todos. ¿Ok? ¿Alguien más me iba a preguntar otra cosa? Ya tengo una pregunta. Sí, dígame. Si una lista la convierto en conjuntos, ese mismo conjunto la puedo volver a convertir a lista. Sí, claro. Porque recuerden que esto de conversión, repito, conversión entre comillas, conversión, cuando hago este tipo de conversiones, lo que se hace es que se toma una copia de los elementos de una colección para crear otra del tipo específico. Entonces, si quiero convertir una lista en conjunto, tomo una copia de los elementos de la lista y con ellos se crea un conjunto. Y luego, si quiero volverlo a convertir a lista, tomo una copia de los elementos del conjunto y construyo la lista con ellos. ¿Ok? Listo, Miss. Ya. Bueno, eso en cuanto a conjuntos, en realidad, como les digo, es importante saberse estas funciones porque estas funciones me van a ahorrar muchas líneas de código. Ya no van a tener que usar un for para inspeccionar cada elemento de la lista. Si yo les digo, tengo 2 listas de empleados, quiero saber si en esta lista están todos los empleados de la empresa, por ejemplo, puedo verificar si una está contenida dentro de la otra, no sé. Y si es verdad, ya sé que todos estos son mis empleados y están dentro de la lista mayor. Y si no, tengo que ir a verificar a cuál es. Pero bueno, puedo acortar operaciones que hasta ahora veníamos haciendo las más largas con las listas. ¿Ok? Depende mucho de la situación. La idea es que ahí ustedes se las ingenien, ¿no? Siempre pensar cuál es el camino más corto para resolver un problema, el más eficiente, porque mientras menos líneas de código yo tenga, más eficiente es mi programa, porque más rápido va a ejecutarse. Siempre y cuando cumpla con todas lo que se pide, ¿no? Todos los requerimientos. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto a conjuntos. En las diapositivas también hay una sección completa de todo lo que se puede hacer con conjuntos. Así que vayan a revisar las diapositivas si quedó alguna. ¿Ya? Hablemos sobre diccionarios y voy a volver a compartir mis diapositivas un momento para mostrarles gráficamente cómo se construyen los diccionarios. Por eso me voy a ir por acá. ¿Qué son los diccionarios? Los diccionarios son también un tipo de colección, pero tienen una forma muy particular en cómo almacenan los elementos. Este de aquí. Los diccionarios, primero, este es el concepto. Los diccionarios son una colección no ordenada de elementos, ¿ok? Donde cada elemento va a estar formado siempre por una pareja clave y valor. Siempre va a haber para cada elemento una clave y un valor. ¿Ok? Eso quiere decir, primero es una colección no ordenada, ¿ok? Entonces no puedo decir que hay un orden, no hay índices para representar los elementos dentro de un diccionario. La única forma en que se representan los elementos de un diccionario son por esa pareja clave-valor. Realmente lo que me interesa dentro de un diccionario van a ser los valores, pero para poder acceder a los valores necesito tener su clave. A través de la clave voy a poder acceder al valor, no al contrario. No puedo acceder a una clave desde el valor, no. Puedo acceder al valor desde la clave. ¿Ya? La clave es la vía de acceso, es el identificador. Lo que antes para las listas y tuplas era el índice. Bueno, en cambio acá no hay índices, acá lo que hay es lo que se denomina claves. ¿Ok?
Entonces, estas claves deben ser únicas, no pueden haber repetidas porque van a ser los identificadores únicos del valor, ¿no? Entonces, de los valores. Por lo tanto, no pueden haber claves repetidas. De hecho, el propio intérprete Python no permite que yo agregue claves duplicadas en un diccionario, ¿ok? Entonces, los valores sí se pueden repetir, obviamente. Además, esas claves no van a ser numéricas necesariamente, podrían ser numéricas, podrían ser cadenas de caracteres, podrían ser cualquier objeto que no sea mutable. Ya, cualquier objeto inmutable puede ser una clave dentro de un diccionario, mientras que los valores en cambio, se pueden ser cualquier tipo de datos. Pueden ser listas, pueden ser cadenas, tuplas, números, conjuntos, o incluso podrían ser otros diccionarios. Y esos son los denominados diccionarios anidados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se construye un diccionario? Primero, también están delimitados por las llaves. Y obviamente los elementos dentro de una colección van a estar separados por comas. Solo que ahora cada elemento va a estar representado por una pareja. Clave, 2 puntos, valor. Este es otro elemento. Entonces, clave, 2 puntos, valor. Este es otro elemento. Clave, 2 puntos, valor. ¿Ok? Como les decía, lo que a mí me interesa son los valores, pero la forma para acceder a los valores será a través de las claves. ¿Ok? Entonces, aquí, perdón, las claves son estas de aquí. No, sí, las claves son x igual a 123. Este es el valor. Del lado izquierdo está la clave y del lado derecho el valor, ¿no? Entonces, la clave sería x. Aquí, no, este es el nombre del diccionario. 1, 2, 3 es una clave, esta es otra clave, esta es otra clave y estos serán los valores. Voy a crear ahora mi propio diccionario para hacerlo bien porque aquí con todas estas rayas puede ser un poco confuso. Entonces voy a compartir nuevamente Replit para poder empezar a hacer ejemplos. Además, déjenme comentar todo lo demás para que ya no se imprima nada que no sea de diccionarios, porque si no hay mucho texto aquí y la verdad es que termino confundiendo. Un momento. Ok, ahora sí, creemos un diccionario. ¿Cómo creo un diccionario vacío? Por ejemplo, le voy a poner teléfonos. Un diccionario vacío es esto. Es esto, ahí sí. Ok, abro y cierro llaves. Eso es un diccionario vacío, no tiene ningún elemento todavía. Ahora voy a crear un diccionario con elementos. Entonces, para crear un diccionario con elementos, voy a ponerlo así mismo en la variable teléfonos. Abro y cierro igual, abro y cierro llaves. Y dentro de mi primer elemento, por ejemplo, Pepito. Y esa es mi clave y 2 puntos el valor. Por ejemplo, un número de teléfono para Pepito. ¿Ok? Entonces, ahí está mi primer elemento. En este momento tengo un diccionario con un elemento, porque cada elemento es la representación de una clave, 2 puntos y su valor. ¿Ok? La única forma de acceder al valor será a través de su identificador, que es la clave. Voy a agregar otro elemento en mi diccionario y esta vez voy a poner Juanito. Juanito, 2 puntos y le voy a agregar otro valor. Recuerden que yo les había dicho que los valores pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Dentro de un mismo diccionario los valores pueden ser de diferentes tipos de datos. No tienen por qué ser del mismo tipo de datos. En este caso es una lista con un elemento, ¿verdad? Ese es el valor asociado a la clave Juanito. Ahí tengo 2 elementos en mi diccionario. Voy a agregar un tercer elemento y ahora voy a agregar a Javier. Javier, 2 puntos y voy a agregarle un valor también para Javier. Entonces, y ahora quiero que sea, no sé, una cadena de caracteres. ¿Ya? Y esa cadena de caracteres va a ser la representación también. Pero bueno, dígitos, no números, ¿no? Ok, ya está, tengo mi diccionario. En este momento en mi diccionario tengo 3 elementos. ¿Ok? 3 elementos. Ahora sí, si yo lo imprimo en pantalla, puedo verlo así. Ok, aquí está mi diccionario, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago yo para acceder a los valores dentro de mi diccionario? Ya lo había dicho antes, a través de la clave. Entonces, desde la variable del diccionario, que sería teléfonos, lo único que tengo que hacer es poner corchetes
Y dentro de los corchetes ya no va a haber un índice porque no hay índices en los diccionarios. Lo que sí va a haber ahí es el nombre de la clave, de la cual yo quiero obtener el valor correspondiente. Por ejemplo, Pepito. Entonces ponemos Pepito y ya está. Eso debería retornarme el valor asociado a la clave Pepito. Pero bueno, si no lo muestro en pantalla, nunca me voy a enterar. Entonces lo voy a mostrar en pantalla también. Voy a borrar esto aquí y ejecutarlo de nuevo. Ok, entonces me devolvió el número de teléfono, ¿verdad? El valor que tenía asociado a la clave Pepito. Esa es la forma de acceder a los elementos del diccionario. Ojo con eso. Lo que me interesa son los valores, pero para poder acceder al valor necesito el nombre de la clave. ¿Ok? Modificar los valores del diccionario. Y También esos puedo... valores tengo que, o sea, ya darlos o se los puedo pedir al usuario. ¿Qué cosa? Los valores. Ajá, los valores se los puedo pedir Claro, al de hecho, usuario ahorita... o tengo que dárselos, o tengo que darlos yo. No, o sea, de hecho, la tarea que tienen que hacer es la de crear diccionarios. Entonces, yo les voy a dar unos datos y con esos datos ustedes van a crear los diccionarios. Ya luego voy a hacer un ejemplo donde yo doy los datos que se van a ir almacenando en el diccionario. Este es el ejemplo de un diccionario que ya tiene los datos desde el principio, ¿no? Pero no va a ser así siempre. En la vida real, de hecho, el diccionario estará vacío y ustedes comenzarán a agregar datos dentro de. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo nada más. Bien, entonces, para modificar los valores del diccionario, necesito primero el nombre del diccionario y entre corchetes pongo el nombre de la clave cuyo valor quiero modificar, porque lo que voy a modificar serán los valores, no las claves. Las claves son los identificadores, ¿ok? El valor es como tal lo que me interesa dentro del diccionario. Por lo tanto, si quiero modificar, por ejemplo, a Javier, y ahora quiero que Javier tenga otro número de teléfono, por ejemplo este, entonces tengo que poner la clave Javier y asignarle el nuevo valor. No se permiten claves duplicadas, por lo tanto, obviamente va a saber cuál es Javier y le va a asignar el nuevo valor. ¿Okay? Si yo le diera aquí una clave que no existe, ya luego les explico qué pasa. Por ahora esto. Por ahora le estoy dando una clave que sí existe y entonces va a ir a buscar dentro del diccionario esa clave y el valor que tenía antes se va a reemplazar por el nuevo valor que en este caso es 66666. ¿Ok? Se quedó, así que lo estoy actualizando para que reaccione, porque si no, me demoro más. Ok, ahí está. Entonces, miren cómo se ha modificado. Mi diccionario antes estaba así y ahora está así, porque en la clave Javier, ¿verdad? El valor que estaba antes relacionado a la clave Javier se reemplazó por este de acá, que es 6666. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le daba, en cambio, una clave que no existe? Teléfonos en la clave Carlos y le asigno un número. Entonces quiero que, yo decía, bueno, quiero que se modifique. Esto está mal el nombre, ¿no? En ese caso, como la clave no existe, lo que va a ocurrir es que la va a crear en el diccionario con el valor correspondiente. No puedo solamente agregar claves en el diccionario, no. Siempre irá la clave con el valor, porque es la clave con el valor lo que forma el elemento dentro del diccionario. ¿Sí ven? Está Carlos con el número de teléfono de Carlos. Ya no tengo 3 elementos en mi diccionario, ahora tengo 4. Por lo tanto, esto que hice hace un momento es la forma correcta para poder agregar elementos dentro de un diccionario. Poner la clave nueva, que es esta, y poner el valor nuevo correspondiente. Hasta ahí, preguntas. Una pregunta. Dígame. Al buscar el valor aquí ya no sería por el número de indexación, sino al buscarla como qué tendría el resultado, así como index. Si yo busco el Ya, valor, eso no, bueno, no, simplemente se busca el elemento, se obtiene el elemento. Se dice, bueno, voy a obtener tal elemento, pero para obtenerlo tengo que hacerlo por su clave. Ya no hay un proceso como indexación, porque antes había índices, ahora ya no hay indexación, ¿verdad? Entonces se habla de obtener un elemento, y para obtener un elemento se hace a través de su clave, ¿ok? y en el caso de que estemos recorriendo el diccionario, se podría asignar una variable para el identificador y otra para el valor. La verdad es que sí, si lo recorren sí, pero déjenme llegar a la parte en que se recorre para explicarles cómo se hace.
Ok, porque es que hay 3 formas de recorrer los diccionarios, ya van a ver. Entonces prefiero todavía no explicar esa parte. ¿Ok? Tenga ahí su pregunta pendiente, luego me dice si se la contestó. Ok. ¿Alguna otra pregunta o continúo? Ok, entonces, otra forma de obtener valores. Ya les dije que una forma de obtener valores era esta, ¿no? Yo ponía el nombre del diccionario, le enviaba la clave y eso me retornaba el valor. ¿Ok? Sin embargo, hay otra forma de hacerlo y es con ayuda de una función, con ayuda de la función get. La función get me retorna el valor asociado a una clave. Como me retorna algo, lo guardo en una variable. Realmente, la función se invoca a partir del nombre del diccionario. ¿Ok? Entonces, desde teléfonos yo voy a invocar a la función get y le envío entre paréntesis el nombre de la clave de la cual yo quiero obtener el valor. Por ejemplo, Javier. Entonces, buscará la clave Javier dentro de mi diccionario y me retornará el valor asociado a esa clave. Lo voy a guardar en mi variable valor y lo voy a imprimir aquí. No es que la quita, ¿no? No es que quita de mi diccionario ese valor, no se puede así, ¿no? Sino que me devuelve una copia del valor asociado a la clave Javier. Entonces, si yo hago esto, ahí está, ¿no? Entonces, me devolvió el número de teléfono de Javier, en este caso, porque ese era el valor asociado a la clave Javier, ¿ok? Todo bien hasta ahí, pero ¿qué pasa cuando no existe? Cuando no existe la clave. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner Javier con mayúscula, porque no es lo mismo si escribo en minúsculas que si escribo en mayúscula, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. ¿Qué me devuelve en ese caso? Me devuelve known. Significa que no encontró nada, entonces no me retorna nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo hacía esto, verdad? Acá arriba yo les dije que esta era la primera forma que les enseñé para poder obtener un valor a partir de su clave, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago eso, pero le envío una variable una clave que no existe? Me da error, ya lo dice aquí, pero quiero que lo vean. Miguel no está en mi diccionario, ¿verdad? Entonces me va a dar un key error y me va a decir que esa clave no está. ¿Ok? Hay un key error porque no encuentra la clave de Miguel. Se cayó. En cambio con get, cuando no encontró nada, ¿qué me retornó? No, nada más, pero no se cayó mi programa. ¿Ok? Entonces esa es una gran diferencia entre usar get o usar estos corchetes para poder hacer el elemento a través de la clave. Voy a comentar aquí y le voy a poner aquí, da error nuevamente. Ok, hay una variación también de la función get donde yo le puedo enviar un segundo parámetro para que en lugar de que me retorne known, me retorne lo que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero que me devuelva un texto, no existe. ¿Qué significa entonces esto de aquí? Que a la función get le voy a enviar como primer argumento el nombre de la clave de la cual quiero el valor y como segundo argumento lo que quiero que me retorne si es que no encuentra esa clave en el diccionario. Entonces vamos a imprimir en pantalla para que vean qué pasa. Okay, entonces, como no estaba la clave Javier con mayúscula, ya no me retornó known, ahora me retorna no existe. Y eso puede ser una cadena, como podría ser un número, como podría ser una lista vacía. ¿Dónde está? Borro esto mejor y vuelvo a ejecutar. Ahí está, 0, si ven. O podría ser, como les dije, una lista vacía. En algunos casos, una lista vacía si es que necesito. Ya van a ver, más adelante un ejemplo. Y ustedes me dirán, ¿para qué una lista vacía? Ya luego le encontrarán un poco de sentido. Lo que sea que yo creo que me retorne si es que no encuentra la clave, ¿lo ven? Esta variación del get, entonces, evitará que este error me perjudique, ¿no? Entonces, quizás es más útil utilizar get que hacerlo con la clave directamente y los corchetes. ¿Está claro hasta ahí lo que acabo de escribir? ¿Alguna pregunta? Esta variación de... Ya, sí creo, continúo. Ok. Esta variación del get, donde yo le digo que me retorne en caso de que no encuentre la clave, es equivalente a esto. Sí, Javier, teléfonos, dos puntos, print, teléfonos en la clave Javier. ¿No? Y por el contrario, dos puntos, print, no sé, la lista vacía. O mejor pongamos el 0, que era el del anterior, ¿ok? Para que vean. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar este código. Y miren cómo me devolvió 0 haciéndolo así, o me devolvió 0 haciéndolo así.
Entonces, ambos métodos son equivalentes realmente, solo que con el get escribo menos líneas de código, no lo hago directo. Si aprendo bien cómo utilizar el get, ya van a ver que va a ser mucho más rápido que teniendo que escribir if con else. ¿Ok? ¿Preguntas? Tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Se puede crear diccionarios a partir de listas? Se pueden crear diccionarios a partir de listas, siempre y cuando las listas tengan un formato particular. Aquí dice, es posible crear diccionarios a partir de listas, pero las listas tienen que tener esta forma. Debe ser una lista que contenga tuplas, donde cada tupla tenga solo 2 elementos, porque un elemento será tomado para la clave y el otro para el valor. ¿Ya? Y ya mismo les explico cómo hacerlo. Antes de eso me gustaría explicarlo de acá. ¿Ok? Entonces, recuerden esto del get y recuerden esto del if con else, porque más adelante voy a hacer un ejemplo. Ya van a ver cómo esto les va a ser muy útil para crear diccionarios. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo así. Recuerden, tienen una tarea de 8 ejercicios para ir trabajando con colecciones. Así que si algo no está claro, pregunten. Obtener colecciones, ya, se pueden obtener colecciones desde teléfonos, que sería mi diccionario. Yo puedo acceder a la función keys. La función keys me retorna un diccionario con, bueno, no un diccionario, una colección con todos los nombres de las claves. Ok, lo voy a imprimir en pantalla para que vean qué es. Y digo una colección, no he dicho una lista ni una tupla, porque miren realmente lo que me retorna. Aquí está. Dice did keys, ¿sí ven? Y entre los paréntesis están los elementos. Pepito, Juanito, Javier, Carlos. En el mismo orden en que estaban en el diccionario originalmente. Pepito, Juanito, Javier y Carlos. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, en ese mismo orden. Ahora, yo les recomiendo que cuando trabajen con keys, pueden convertirlo a una lista. Porque de esa manera ya no tendrían esta colección extraña que se llama did keys, sino que tendrán una lista, y en una lista ustedes saben qué operaciones y funciones tienen, ¿no? Entonces es más fácil trabajar con una colección conocida. Miren, ahí ya tengo la lista con las claves del diccionario, pero porque lo convertí a lista explícitamente. Eso lo podrían guardar en una variable y ya tienen su lista de claves del diccionario, ¿ok? Y así como existe eso, también existe, desde teléfonos puedo invocar a la función values, que lo que hace es retornarme una colección con los elementos del diccionario, con los valores del diccionario. ¿Ok? Entonces esto es una función, por lo tanto tiene paréntesis, y cuando yo la imprimo, nuevamente van a ver que es una colección, que no es una lista, dig values, y dentro de dig values tienen los elementos que eran los valores dentro del diccionario en el mismo orden que estaba en el diccionario. Eso de en el mismo orden es importante. ¿Por qué? Porque si yo a esto lo convierto a lista también, ahí lo vuelvo a imprimir, entonces tengo dos listas paralelas. ¿Por qué paralelas? Porque a Pepito le correspondía este número, ¿verdad? Y luego a Juanito le correspondía este número, bueno, este elemento de acá, que era una lista. A Javier este número y a Carlos este número de acá. Eso quiere decir que tengo ahí listas paralelas. Podría guardarlas en dos variables y luego recorrerlas o trabajar con ellas de la manera en que quiera. ¿Ok? También existe otra función que me los devuelve en forma de tuplas. Teléfonos.items o ítems. Y lo que hace esa función es que me retorna asimismo una colección llamada digItems y dentro tendré tuplas, donde cada tupla va a tener siempre dos elementos. Cada elemento será, bueno, el primer elemento de la tupla en el índice 0 tendrá el elemento que se tomará como, que es la clave, ¿no? Y en el elemento en el índice 1 estará el valor. Entonces, cada tupla será siempre una pareja, ¿sí ven? Siempre habrán solo dos elementos. Y eso es lo que me devuelve items. Asimismo, si lo convierto en lista, que no es obligatorio, y digo no es obligatorio porque por sí sola la función keys ya me devuelve un objeto que es iterable. Yo podría recorrer lo que me devuelve didKeys. Si yo el teléfono es .keys, lo guardo en una variable y lo recorro, bien puedo hacerlo con un for o con un while porque se puede indexar y todo. Entonces, es posible. ¿Okay? Es posible hacerlo. Sin embargo, yo siempre recomiendo que mejor lo conviertan a lista para que trabajen con una conexión conocida, ¿no? Y sepan qué se puede hacer con ello. Es mejor.
Entonces, eso es lo que puedo obtener con estas funciones y básicamente para recorrer los diccionarios me voy a apoyar en estas tres funciones. ¿Ok? Que más adelante veremos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces, ¿es posible crear diccionarios a partir de listas? Lo que me preguntaban antes, sí. Y como les dije, siempre y cuando la lista tenga esta forma. Dentro de la lista hayan tuplas y cada tuplas tenga siempre 2 elementos. ¿Cómo hago para convertir? Convertir entre comillas, ¿verdad? Una lista en diccionario. Bueno, voy a usar la función, primero lo voy a llamar nuevo. Y voy a usar la función dit, así. Y entre paréntesis lo que hago es enviarle la lista. Entonces ya tenemos la función set, la función tuple, la función list y ahora la función dit. Solo que la función dit solo va a trabajar bien, solo va a hacer la conversión correcta, va a crear el diccionario si es que la lista tiene este formato. ¿Okay? Eso quiere decir que no puede ser otra colección, no, tiene que ser este formato en particular. Así tiene que lucir para poder crear un diccionario a partir de esto. Bueno, lo voy a imprimir luego, el diccionario nuevo, para que vean cómo se ha construido. ¿Ok? Entonces aquí está mi diccionario nuevo que tiene 1, 2, 3 elementos, ¿verdad? La clave A con un conjunto. Esto es un conjunto, ¿cierto? No es un diccionario, es un conjunto porque tiene elementos simples. Luego tengo la clave B que tiene el número 2 y luego tengo la clave C que tiene el número 3. ¿Vale? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Ya, dígame, uno por uno. El que pregunta primero ya. ¿Para qué sirven los diccionarios como tal? Los diccionarios me sirven como para preservar los datos como si fuera una base de datos simples. Por ejemplo, para representar elementos que necesitan tener ese sentido de pareja clave valor. Por ejemplo, números telefónicos en una agenda, donde se asocia el nombre de la persona con el número telefónico. O, por ejemplo, traducción de palabras, donde está la palabra original y su traducción en otro idioma. Entonces me permite representar datos de esa manera. Okay, cuando necesitan tener una asociación de dos elementos, que serían la clave y el valor. ¿Ok? Ok. Ya, y alguien más me iba a preguntar otra cosa. Yo tenía una duda. Yo cuando pregunté si se podía crear diccionarios a partir de listas, me refería a dos listas que tengan como relación, o sea, como nombres y número de teléfono. Paralelas. Sí, de hecho sí se puede. Yo podría tener dos listas y lo que hago es recorrerlas e ir creando un diccionario. Pero es que no, entonces no uso bien el término porque me dijo convertir. O sea, y ahí no estaría convirtiendo las dos listas. Convertir es un proceso, no, ya está, se transformó. En cambio, ahí lo que tendría que hacer, si tengo dos listas paralelas con información relacionada y quiero crear un diccionario a partir de ellas, tengo que recorrer las listas e ir tomando un elemento y otro elemento e ir agregando uno como clave y otro como valor en el diccionario. Entonces sí es posible hacerlo, pero ya no es una conversión, sino que hay que hacer un proceso más largo, ¿no? Es decir, hay que ir llenando el diccionario con datos de las listas, que es diferente de convertir. Convertir es esto, ¿no? Que yo a una función le envío algo directamente y me devuelve otra cosa. ¿Sí? Ok. Ya, entonces sí, en ese caso hay que recorrer para ir llenando el diccionario. ¿Ok? De hecho, más adelante un ejemplo similar, no con listas paralelas, pero con datos del usuario y van a ver más o menos a qué me refiero. Se pueden actualizar las parejas clave de valor a partir de otro diccionario. Es decir, puedo agregar elementos en un diccionario a partir de otro. ¿Se acuerdan que eso podíamos hacer con las listas? Yo podía agregar elementos en una lista a partir de otra lista. ¿Con qué función podía hacer eso, chicos? Nadie se acuerda. Está. ¿Con qué función podía yo hacer crecer mi lista a partir de los elementos de otra lista? Eso era con la función extend. Ok, bueno, hay una función similar para los teléfonos, no se llama extend, se llama update. Ok, y a la función update lo que voy a hacer es que le voy a enviar entre paréntesis el otro diccionario, por ejemplo nuevo. Ya habíamos creado ese diccionario nuevo acá, ¿no? Que era esto de aquí. Bueno, quiero que estos elementos se agreguen también a teléfono.
no es que se van a quitar de nuevo para ponerlos a teléfonos, ¿no? Se toma una copia de cada uno de los elementos que serán las parejas de clave y valor y se agregarán a teléfonos. La función update modifica el diccionario, por lo tanto, no retorna nada. Si bien aquí yo no he guardado en una variable ni nada que ver, ¿sí ven? Entonces, miren cómo ha crecido mi diccionario. Ya no tiene solo 4 elementos hasta Carlos. Ahora va a tener también A, va a tener también B y va a tener también C. Va a tener ahora 7 elementos mi diccionario. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de poder hacer crecer un diccionario a partir de los datos de otro diccionario. Pero también está la opción de anidar un diccionario dentro de otro, así como podíamos anidar una lista dentro de otra. Bueno, también puedo anidar un diccionario dentro de otro. Y de hecho, esta es la parte más importante, porque en el examen lo que va a haber son diccionarios anidados. Y entonces, ¿cómo hacemos esos diccionarios anidados? Bueno, tengo aquí un DIC3 y lo que quiero es anidar ese DIC3 dentro de mi diccionario. Y para eso, desde teléfonos, voy a hacer lo siguiente. Simplemente voy a agregar un nuevo elemento dentro de teléfonos. Ya saben que para agregar un nuevo elemento dentro de mi diccionario, lo que tengo que hacer es definir otra clave nueva. Aquí le voy a llamar otro DIC a mi clave. Y un nuevo valor. ¿Cuál será el nuevo valor en este caso? DIC3. Entonces, si yo luego imprimo mi diccionario de teléfonos, miren lo que ocurre. Ahí está. Miren entonces. A ver, entonces miren ahora cómo está. Mi diccionario tiene las claves Pepito, Juanito, Javier, A, B, C y además tiene la clave otro DIC. Y la clave otro DIC tiene como valor un nuevo diccionario, un diccionario interno. A su vez, ese diccionario interno tiene 2 claves, ¿verdad? Y en la segunda clave, miren, la clave 2 tiene como valor una lista con 3 elementos. ¿Sí ven? Ya se está un poco complicando la cosa, ¿verdad? Porque ya tengo una estructura un poco más compleja. Entonces, ahí ya viene la parte de cómo navegar en el diccionario para poder acceder a los elementos. ¿Qué tal si quiero acceder a este elemento? Mantel. Y quiero imprimirlo en pantalla. Un ejercicio similar hicimos cuando hablábamos de listas anidadas. Ahora hagamos el mismo ejemplo, pero con diccionarios. Primero, tendría que acceder a ese diccionario, ¿verdad? Que está en la clave otro DIC. Entonces, yo podría decir print de teléfonos en la clave otro DIC. Eso de ahí, si lo ejecuto y lo imprimo, me da acceso, si ven, al diccionario interno. Pero en ese diccionario interno yo quiero llegar acá, pues no a Mantel. Entonces, todavía no he llegado ahí. Vamos a hacerlo paso a paso. Teléfonos en la clave otro DIC. Y como ahí ya tengo acceso a ese diccionario interno, yo ya podría acceder a la clave. ¿Cuál es la clave? La clave entre 1 y 2, la que me interesa es 2, ¿cierto? Entonces voy a poner otro corchete para poder acceder a la clave del diccionario que está asociado a otro DIC. Y luego, si yo lo imprimo hasta ahí, miren lo que me retorna. Si yo lo imprimo hasta ahí, me devolvería la lista, el acceso a la lista, ¿verdad? Yo esa lista podría, por ejemplo, ya hacerle un append, ¿verdad? Porque aquí, hasta este momento, yo ya aquí tengo acceso a la lista. Por lo tanto, podría hacer cualquier operación o función de listas, por invocarla. En este caso, quiero hacer un append. Voy a agregarle, no sé si ya. Entonces, y luego voy a imprimir teléfonos. Para que vean que eso es posible hacer siempre y cuando esté navegando de forma correcta en mi diccionario, eso es posible hacerlo. Aquí está. Mesa, casa, mantel y ahora tengo un nuevo elemento que es silla. Dentro del diccionario, ¿sí ven? Dentro del diccionario. Estoy modificando el diccionario. En algún momento eso me lo van a pedir hacer, así que también tienen que saber cómo hacer. Entonces, todavía no llegamos a Mantel, que era lo que queríamos, ¿no? Entonces aquí tenemos otro DIT en la clave 2 y luego en la clave, ¿qué debería ser? Bueno, en la clave 2 para acceder al diccionario interno, ¿verdad? Y ahora, todavía no he llegado a Mantel. Mantel está dentro de la lista en la posición 0, 1, 2 o en la posición -2 también. Voy a ponerle -2 para que no se confundan con el de anterior. Entonces, cuando ejecuto esto, ahí ya por fin llegué a Mantel, ¿sí ven? Al elemento que quería. Pero he tenido que navegar dentro del diccionario, ¿verdad? Navegar porque he tenido que ir rompiendo cada una de esas estructuras para poder ir accediendo a las que están más internas y llegar hasta el elemento que quiero.
¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Miss, hay algo que no me quedó muy claro, no sé si me perdí o me envolví en una parte. Que, digamos, o sea, todo eso está dentro del diccionario como tal, ¿verdad? Perdón, ¿cómo? ¿Qué cosa está? Uy, no hay mucho ruido. Perdón, chicos. No, que, A ver. digamos, todo eso está dentro del Ajá. diccionario teléfonos, ¿verdad? Claro, por eso es que estoy accediendo desde teléfonos. Pues sí, desde teléfonos Y otro día. dentro de teléfonos, o sea, la clave 2 es prácticamente, perdón, o sea, usted ingresa a otro DIC, que es otro diccionario, Ajá. Y otro DIC que tiene, tiene dos claves, ¿no? Tiene la clave 1 y la clave 2, ¿verdad? y la clave 2 es una lista. Sí, exacto. Chicos, denme un momentito a ver si puedo hacer que hagan silencio, sí, porque hay una construcción por aquí cerca y hay mucho bullo. Un momento. Ok, miss. A ver, veamos si ahí va mejor. Ok, sí, perdón, ¿quién me estaba hablando? Me decía que sí, accedía a otro DIC y otro DIC tiene las claves 1 y 2, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo este 2, estoy accediendo a esta clave. Dentro de otro DIC, a la clave 2. Entre 1 y 2 estoy escogiendo la 2. ¿Sí? Y ahí ya tengo acceso a esta lista. Por eso ya Pero le hice un eso update. eso es solo porque es lista, ¿no? Si no Claro, fuera lista, no se pudiera hacer. claro. Claro, no, si fuera lista, si no fuera lista no podría usar la función append, ¿no? O sea, yo estoy haciendo una operación de acuerdo al tipo de elementos que tengo aquí, que en este caso es una lista, así es. Ya. Y les quería probar que se podía ir modificando de esa manera. Pero realmente lo que quería yo llegar era mantel. Por eso es que ya una vez que tengo la lista, hago 0, 1, 2 y ahí le pongo, bueno, le puse al revés con indexación negativa, -1 y -2. ¿Ok? Sí, estamos claros, continúo. A Yo ver, tengo una pregunta. entonces, dígame. Al obtener el valor mantel, ¿se podría hacer una indexación para obtener los caracteres? Ah, en mantel, se refiere a mantel. Sí. Claro, si yo aquí ya puedo, por ejemplo, hacer una indexación con un slicing, hagamos ya, para no hacer una indexación. Por ejemplo, las 3 primeras letras, y yo le podría poner hasta 3, y entonces ya no obtengo mantel, sino que obtengo man. A ver, creo que no se guardó lo que escribí, un momentito. Así es, no se guardó, lo mandé a cargar y no se guardó. A ver, entonces les decía hasta 3. Entonces, como yo ya ahí tengo una cadena de caracteres, ¿verdad? Si yo hago, ahí está, un slicing, me quedé solo con las 3 primeras letras de mantel. ¿Sí va? Ya, y ahorita que solo tiene, bueno, en este caso 3, pero si tuviera una podría usar, así como Exacto. tenía una lista, usó las funciones de lista. En cambio, ahora que tiene como caracteres, puedo usar de caracteres mismos, o sea, puede Claro, editar. claro, puedo usar cualquier función u operación de cadenas de caracteres. Puedo ponerlas en mayúscula, puedo hacer lo que sea. Y eso ya depende del tipo de datos, ¿verdad? Pero tiene que ser de cadena de caracteres o puedo utilizar Claro. solo un carácter. No, pues, pero es que aunque usted tenga un carácter, igual es una cadena de caracteres, ¿verdad? Es una cadena de caracteres formada por un carácter, ¿cierto? Entonces, no importa si es un carácter o varios, porque de todas maneras será una cadena de caracteres. ¿Sí? Ok. Ok. Bien, si no existe la clave en el diccionario, veamos esto que también es interesante. Set default. Set default es una función que lo que me permite es que si no, yo busco una clave y si no la encuentra, la agrega con el valor por defecto, como su nombre lo indica, set default, agregar por defecto. Entonces, la función se llama desde el diccionario, se invoca así, set default, y entre paréntesis le enviamos la clave de lo que quiero buscar. Por ejemplo, Javier nuevamente, que Javier con mayúsculas no estaba, ¿verdad?
Y yo le pongo aquí nada. ¿Qué va a hacer esta función? Va a buscar la clave Javier. Si la encuentra, va acá. Bien, no hace nada, ¿ok? Si no la encuentra, la agrega en el diccionario y la agrega con la cadena nada. Entonces, además esta función me retorna. Vamos a ver qué me retorna en este caso, ¿ya? Déjenme. Voy a imprimir valor y voy a imprimir teléfonos también. Ok, miren lo que hizo entonces la función setDefault. Primero buscó Javier, Javier no estaba, entonces lo agregó en el diccionario con el valor por defecto que sería la cadena nada y también me retornó nada, ¿sí ven? Y bueno, luego estoy imprimiendo el diccionario por eso ustedes lo están viendo. ¿Okay? Eso hace la función setDefault. Busca la clave, si no está, la agrega y la agrega con este valor. Esta función además me retorna ese valor que agrego. Ahora, ¿qué pasa cuando uso setDefault, pero con una clave que ya existe? Por ejemplo, Pepito. ¿Ok? Y ya está. Entonces, miren, yo le dije, le envié la clave. Aquí. Está todo pegadito. Ahí sí. Le envié entonces Pepito, ¿verdad? Y lo que hace es va a buscar la clave de Pepito. Como Pepito sí está en mi diccionario, no agrega Pepito ni le cambia el valor de Pepito por este 0, no. Como sí está en el diccionario, lo que hace es retornarme el valor que tiene la clave. ¿Ok? Por eso es que dice, si la clave no existe, la agrega, si ya existe, retorna. ¿Qué retorna? El valor asociado a esa clave. ¿Ya? ¿Está claro entonces? Es un poco parecida a get, pero no es lo mismo. ¿Ok? Porque la función get no agrega en el diccionario, la función set sí agrega. Get de obtener, set de modificar. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, voy a hacer unos ejemplos ahora sobre cómo usar lo mismo. Get, if y setDefault, pero en ejercicios que ya se parecen más a los de la tarea, para que tengan una idea, ¿ok? Esto de iterar, lo voy a dejar aquí pegado para que ustedes vean que se puede recorrer con ayudas de las funciones de values, ítems y también de keys. Pero no lo vamos a profundizar ahora porque por ahora ustedes no tienen que recorrer el diccionario, sino que solo tendrán que crearlos. Entonces ya en la siguiente clase que yo voy a hacer ejercicios tipo examen, seguramente ahí ya haré ejemplos con el for, ya les explicaré un poco más sobre cómo iterarlos, ¿ok? Lo que sí les debo decir es que los diccionarios por defecto se iteran desde las claves. Es decir, que escribir eso es equivalente a que yo escriba desde teléfonos la variable keys, ¿ok? Es equivalente a esto de aquí, ¿ok? Entonces, si yo no la invoco, de todas maneras, por defecto se está recorriendo las claves del diccionario, por eso es que aquí mi clave se llama aquí. Entonces, en cada iteración se está recorriendo una clave diferente. También se puede hacer por values y también se puede hacer por items, ¿ok? Eso, chicos, en cuanto a cómo recorrer los diccionarios. Y ahora realmente quiero hacer estos ejercicios de acá, miren. He planteado 4 ejercicios que voy a resolver ahora. ¿Ok? Si no tienen dudas, empiezo a realizarlo, ¿ok? Ok, hagamos el primero. Dice, escribir, déjenme ir al main, escribir un programa. Primero me habla de un programa, no me habla de una función. Entonces, si me dice que creo un programa, lo voy a hacer en mi archivo del programa principal, ¿ok? Primero que nada, eso, porque vi que en la lección, a pesar de que yo les hice hincapié de que no escriban funciones del programa principal, igual lo hicieron, o algunos solo hicieron programa principal y no crearon funciones, lo cual está mal, porque yo pedía funciones. Entonces hay que cumplir con lo que se pide. En este momento voy a comentar todo hasta aquí, para que solo se ejecute lo que voy a hacer en el ejercicio, ¿ok? Entonces me dice que este programa debe crear un diccionario vacío y lo va a ir llenando, aquí falta una N, con información de 3 personas, pidiendo su nombre y su edad. Y con esos datos se van a ir agregando y creando el diccionario y luego donde la clave va a ser el nombre y la edad el valor.
Luego dice, cada vez que añada un nuevo dato, se debe imprimir el diccionario para ver cómo se va llenando. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesito es un diccionario. Dic personas. Es igual, y bueno, abro y cierro llaves porque así creo un diccionario vacío. Luego necesito un for, porque necesito que se ejecute 3 veces lo mismo, ¿verdad? Porque con 3 personas, a 3 personas les voy a pedir sus datos para llenar el diccionario. For i in range de 3, para que se ejecute 3 veces. Voy a pedir al usuario su nombre, voy a pedir al usuario su edad, y entonces con esos datos voy a llenar mi diccionario. ¿Ok? Entonces sería dic personas, punto, no, en la clave, punto iba a ser. En la clave, nombre, el nombre va a ser la clave, ¿verdad? Será igual a ¿qué? A edad. Y así agrego elementos a mi diccionario. Recuerden que esta es la forma de hacerlo, ¿no? Entre los corchetes yo pongo la nueva clave y le asigno el nuevo valor. Y de esa forma se agrega un nuevo elemento a mi diccionario. ¿Ok? Entonces, esto se va a ejecutar 3 veces y cuando termine de ejecutarse el for, ya tendré mi diccionario de personas listo. De hecho, lo voy a imprimir mejor aquí directamente para que ustedes lo vean. Vamos a ejecutar esto de aquí. Sola. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabo de hacer, chicos? Esto es similar a lo que me decían antes de las listas paralelas, ¿no? Bueno, yo puedo, en este caso tengo datos del usuario, pero si fueran listas paralelas tendría que recorrerlas por el mismo índice y ya está, con esos datos voy llenando mi diccionario. Ahí está, ingrese su nombre, Luis, edad 23, nombre Carlos, edad 12, nombre María, edad 90. Entonces miren cómo se ha creado mi diccionario. Una de las cosas que me decía el programa era que a medida que vaya creando el diccionario, vaya imprimiéndolo, ¿no? Si eso me piden, entonces aquí mejor voy imprimiendo mi personas. En la iteración yo vaya viendo cómo se van agregando los elementos. En ese caso más bien sería así. Nombre de Luis, 12, Carlos, con 23. Es como va creciendo mi diccionario, ¿ok? María, con 45. ¿Ok? Entonces, me mostró el diccionario en la última iteración y me lo vuelve a mostrar afuera. ¿Ok? Así voy a ir creando diccionarios. Básicamente de eso se trata la tarea, escribir programas cortos para crear diccionarios para que practiquen eso, la creación de diccionarios, y también hay temas con tuplas y con conjuntos. ¿Ok? Vamos a hacer el segundo ejercicio. Reto. A ver, el segundo ejercicio que dice, ¿dónde están los ejercicios? Ya, dice escribir un programa que pida a 3 usuarios su nombre. Por cada usuario hay que preguntar cuántos colores favoritos tiene y luego pedirle que ingrese los nombres de esos colores uno por uno, no los 3 de una vez, uno por uno. Con esos datos debe ir armando el diccionario para que las claves sean los nombres de los usuarios y los valores serán listas de colores de cada usuario. ¿Ok? Bien, entonces nuevamente hay que hacerlo 3 veces, así que esto lo voy a copiar igual, de hecho. ¿Okay? Porque hay que pedirle el nombre de la persona también, ¿verdad? Y voy a crearme un diccionario aquí, afuera del for, ¿verdad? Porque si lo pongo dentro del for, ¿qué pasa? En cada iteración mi diccionario va a ser vacío, entonces no es lo que quiero es que esté al principio vacío y dentro del for se vaya llenando. Entonces, dic colores le voy a poner, igual claves, y entonces, bien, ya me ingresó el nombre, pero ahora me faltan los colores, ¿verdad? Así que tengo que preguntarle colores, y le pregunto cuántos colores favoritos tiene, ¿ok? ¿Cuántos colores favoritos tiene? Y entonces si él me dice 3 veces debo pedirle colores. Si me dice 2 veces debo pedirle colores. Así que eso lo voy a hacer con un while. Por cada persona en este for le voy a pedir la cantidad de colores favoritos. Y luego
también le voy a pedir cuáles son esos colores, así que lo voy a hacer con un while. N igual a 1, esta va a ser mi variable de control. Y también voy a definir una lista call, que será la lista de colores del usuario, de ese usuario, ¿verdad? Entonces, esta lista está bien que la defina vacía dentro del for, para que cuando venga la otra persona, la lista vuelva a ser vacía y se agreguen los colores de esa persona correspondiente. ¿Ok? Entonces, ahora sí, while n sea menor o igual que count colores, que la cantidad de colores que el usuario ingresó, le voy a decir al usuario que ingrese un color. Color sería igual a un input y entre paréntesis le voy a poner ingrese color. Y le voy a decir ingrese color 1, ingrese color 2, ingrese color 3. Y para eso entonces voy a concatenar esta cadena con n. Porque n es la que me va a ir contando, ¿verdad? La primera vez será el color 1, luego el color 2, luego el color 3. Así que yo necesito concatenarlo con n, pero n es un entero. Entonces yo no puedo concatenar un entero con una cadena. Por lo tanto, convertiré a cadena esa n, ¿sí? Y además luego lo voy a concatenar con 2 puntos para que luzca bien. Ahí. ¿Ok? El usuario me va a decir el color 1, el color 2, el color 3, el color hasta donde sea, ¿no? Hasta donde sea necesario. Luego ese color lo voy a ir agregando, en cada iteración del while, lo voy a ir agregando a mi lista de colores. Y le voy a agregar entonces el color. Y finalmente, ya lo último que tengo que hacer es incrementar la variable de control, que sería n. ¿Ok? Y ya está. Cuando termine de ejecutarse ese while, tendré la lista de colores de ese usuario lista, completa, ¿verdad? Entonces ya tengo la lista completa, tengo el nombre, ya puedo agregarlo a mi diccionario. Entonces puedo en la clave nombre será igual a lista call. Y ya estaría. Cuando termine de ejecutarse el for, se habrá llenado ese diccionario con los datos de las 3 personas. Vamos a comprobarlo. Dic colores. ¿Ok? También voy a mover esto acá para que no se ejecute el ejercicio anterior. Preguntas sobre esto. Ahí está. Ingrese su nombre, Luis. ¿Cuántos colores favoritos tiene? 2. Entonces, ingrese color 1, azul. Ingrese color 2, rojo. Ingrese su nombre de la segunda persona, ¿verdad? No sé, Ana. ¿Cuántos colores favoritos tiene? 1. Ingrese el color rosa. Ok, y no le pide más colores, ¿ya ven? Ingrese un tercer nombre, María. ¿Cuántos colores favoritos tiene María? 3. Bueno, ingrese color 1, azul. Ingrese color 2, verde. Ingrese color 3, blanco. Y no le pide más y ya construyó mi diccionario. Luis tendrá 2 nada más en su lista, Ana 1 y María 3. ¿Lo ven? Preguntas hasta ahí, chicos. No, ninguna. Bueno, esos son el tipo de ejercicios que van a tener que hacer en la tarea. Por eso es que quería hacer yo también ejemplos para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlos. Vamos a hacer entonces el tercer ejemplo. El tercer ejemplo dice que les dan una lista de entidades bancarias. Aquí hay nombres de bancos repetidos. Y lo que quieren es escribir un programa que permita contar cuántas veces se repite cada uno de los bancos de la lista. ¿Ok? Un programa nuevamente, ¿no? No les pide una función. Así que todo lo escribo en mi programa principal y ya está. Entonces, primero necesito definir la lista, así que esa lista sí la puedo poner en mi programa, obviamente, ¿verdad? Y ahora, para ir, lo que quiero es saber cuántas veces se repite Banco Pacífico, cuántas Banco Bolivariano y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, inicialmente necesito un diccionario de bancos, TIC bancos, y luego lo que voy a hacer es que voy a recorrer esa lista de bancos para poder ir contando cuántas veces se repite cada uno. Por cada banco y entidades bancarias, 2 puntos, voy a preguntar, ojo con esto, si el banco no está ya en el diccionario de bancos, lo creo. ¿Ok? Si el banco no está en mi diccionario de bancos, lo creo, lo agrego. Pero si ya estaba, más bien tengo que sumarle una aparición más. Ya, esa es la validación que vamos a hacer. Si banco, not in bancos, 2 puntitos, entonces voy a decir dic bancos en la clave banco,
va a ser igual a 1. Si no estaba antes, póngalo ahora. Era entidad, era el Big Bang. Si no está esta clave en este diccionario, entonces agregue esa clave en el diccionario con el valor de 1, porque ya lo encontró una vez, al menos. Por el contrario, si ya estaba, entonces Big Bancos, en la clave banco, en lugar de ponerle 1 nuevamente, lo que voy a hacer es esto. ¿Se acuerdan que era esto? Un acumulador, ¿verdad? Tomará lo que tenía antes en la clave banco y le sumará 1. Es decir, eso es equivalente a que yo escriba Big Bancos en la clave banco 1, ¿cierto? Toma lo que tenía antes y le suma 1. Si antes tenía 1, ahora va a tener 2. Entonces, hacer eso es equivalente a escribir este atajo con el operador de incremento. ¿Ya? Y ya está. Cuando termine de recorrerse el for, habrá contado todos los bancos, los habrá agregado todos a mi diccionario y entonces ya tendría mi diccionario de bancos completo. Así que vamos a probarlo. Pero para probarlo quiero mover también esto acá para que no se ejecute el ejercicio 2, sino que se ejecute. Y ya está, miren. Pacífico 6 veces, Bolivariano 4, Pichincha 4, Internacional 3 y Guayaquil 3. Pueden verificarlo con tanto. ¿Ya ven? Entonces, esa es otra de las formas clásicas de crear diccionarios. Ir acumulando valores. Entonces, para acumular yo primero tengo que verificar si está. Porque si de una intento acumular y antes no estaba, mi programa se va a caer. Si la clave no estaba en mi diccionario y yo intento modificar el valor de una clave que no existe, mi programa se va a caer. Les va a salir un key error. ¿Ok? Entonces lo mejor es verificar. Si no está, la agrega con un valor por defecto. Si ya está, modifica. Esa es una operación clásica. Si no está, lo crea. Si ya está, lo modifica. ¿Ok? En este caso, modifica el valor que tiene que ir incrementando de 1 en 1. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo, pero con... le voy a poner forma 1. Lo voy a hacer con el get, ¿ok? Forma 1. Y al otro le voy a poner como nombre forma 2. Y entonces, para hacerlo con el get, escribiré muchas menos líneas de código. Bueno, sí tengo que recorrer igual todas las entidades, porque una por una tengo que irlas agregando en mi diccionario. Pero ya luego, en lugar de usar un if con el else, lo que voy a hacer es, div de bancos, banco, será igual a ¿qué? A lo que me retorne el get. Entonces, bancos.get, ¿verdad? Porque desde la variable del diccionario es que invoco la función get. ¿Qué le envío al get? Recuerden, le envío la clave. Y como opcional, un valor que quiero que me retorne si no encuentra la clave, ¿verdad? Para que no me retorne none, ¿recuerdan? Entonces le envío la clave que es banco. Y si no la encuentra, quiero que me retorne 0. ¿Ya? Entonces... tendrá, si yo le envío, por ejemplo, la primera vez, Banco Pacífico, bueno, la primera vez está vacío el diccionario, así que Banco Pacífico no está, por lo tanto, me va a retornar 0 y lo agregará a esa clave, a la clave Banco Pacífico, la primera vez. Y luego hago lo siguiente también, Big Bancos en la clave banco más igual a 1, porque antes tenía 0, ¿no? Pero no puede quedarse con 0, pues si ya lo encontré una vez, debería tener como valor 1, así que le sumo 1. Hagamos el ejercicio mental. La primera vez encontró Banco Pacífico. Bien, lo agregó con 0 y le sumó 1, o sea que al final se agrega Banco Pacífico con 1. Vuelve a encontrar Banco Pacífico y entonces verifica, ¿no? ¿Lo encontró con el get? Sí. Como lo encontró con el get, no me retorna 0, sino que me retorna lo que tiene asociado la clave Banco Pacífico. Lo reemplazará con esto de aquí, que sería lo mismo que tiene antes. ¿Lo va a reemplazar siempre? Sí. Pero como ya tenía 1, por ejemplo, si le retorna 1, se reemplaza por 1 y queda lo mismo que tenía antes. Pero al final le sumo 1 más. Entonces, ahora Banco Pacífico tendrá 2. ¿Ok? Y si tengo dudas de eso, puedo ir imprimiendo mi diccionario poco a poco para ir viendo cómo crece. Recomiendo luego borrar esos prints porque si mi diccionario es muy grande, tendré muchas cosas dentro de la consola que solamente me generarán ruido. ¿Ok? Entonces, esta es una forma mucho más corta. Voy a poner Big Bang, mucho más corta para crear diccionarios. Entonces aquí, si yo ejecuto, no, esto de aquí no lo miren porque se está llenando 2 veces el mismo diccionario. Así que voy a comentar la forma 1 para que solo se ejecute la forma
2. Ahí sí. ¿Ven? Lo mismo que tenía antes. Banco Pacífico con 6, Bolivariano con 4, Pichincha con 4, Internacional con 3 y Guayaquil con 3. ¿Está claro? Entonces, cuando estén llenando sus diccionarios, lo pueden hacer con el IF y con el ES o lo pueden hacer con GET. Cuando yo tengo un diccionario de un solo nivel, así simples como los que hemos creado hoy, está bien hacerlo con el IF con el ES. El problema es que cuando ya son anidados, quizás me conviene más hacerlo con GET que con IF con ES, porque así es más, un poquito más difícil. Luego tengo que escribir más código, y con GET siempre será mucho menos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya se perdieron o está todo súper claro? Creo que más bien la primera opción, chicos. Pregunten, no se queden con la duda. A ver, entonces, voy a hacer una tercera forma, ¿ok? Y en esta tercera forma voy a hacer lo mismo, pero con un set default. Set default modifica el diccionario, ¿verdad? Entonces también me sirve en este caso. Nuevamente tengo que recorrer también nuevamente el diccionario. Perdón, no, la lista de entidades bancarias. Mi diccionario está vacío arriba, ¿no? Comienzo a recorrer la lista de entidades bancarias y voy a hacer lo siguiente. Mucho más corto que con el get. Digbancos.setDefault y entre paréntesis le envío la clave banco y le envío el 0. Asimismo, ¿qué hará setDefault? Buscará la clave. Si la encuentra, me retorna lo que tiene como valor. Si no la encuentra, la agrega. Y la agrega con este 0 por defecto. Por lo tanto, lo siguiente que yo debería hacer es, en la misma iteración, es que bancos en la clave banco sea más igual a 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo ejecuto esto, me olvidé de imprimir el diccionario. Yo ejecuto eso, nuevamente tengo el mismo resultado. ¿Sí ven? La diferencia entre el setDefault y el get es que al get yo sí tengo que hacerle una asignación, porque el get me retorna algo, pero no lo modifica dentro del diccionario. El setDefault sí modifica el diccionario. Entonces por eso no lo guardo en ninguna variable. ¿Sí ven? Directamente ya estará modificando el diccionario con 0, o bueno, me retornará el valor que ya tenía, que ese no me interesa para nada. ¿Ok? Y eso en cuanto a este ejemplo, cuyo objetivo era mostrarles 3 formas de hacer exactamente lo mismo. ¿Preguntas, dudas? Ok, entonces vamos a hacer el tercer y último ejercicio, y el tercero lo vamos a hacer con una función, porque realmente en la tarea lo que tienen que hacer son funciones para que además sigan practicando funciones. El ejercicio 4 dice, escriba una función, ahora sí me piden una función, que recibe las listas de continentes y países. Hola, ¿me están escuchando? Sí, Miss. Ahorita sí, Miss. Sí. Okay, perdón, ya, listo. Continúo, repito. El que recibe las listas de continentes y países. Cada vez que ustedes vean esto que dice función que recibe, significa que estos van a ser sus parámetros, ¿sí? 2 listas, una de continentes y una de países. Esta función debe crear un diccionario donde las claves serán los continentes y cada clave tendrá como valor la lista de países de ese continente. Analicemos los datos. Los datos obviamente tienen que estar en el programa principal, no en el archivo de funciones. Cuando las ponen en el archivo de funciones luego se confunden e intentan usar estas mismas variables y no está bien. Se confunden en el ámbito de las variables. Así que siempre los datos que me dan van al programa principal. Y luego, si necesito enviárselas a la función, lo haré a través de argumentos. ¿Sí? Esa es la forma correcta de enviarle datos a la función. Entonces, tengo la lista de continentes. Aquí tengo mal, porque esto debería ser igual. Ya. Tengo, por ejemplo, que son paralelas, ¿verdad? Porque cada país tiene un nombre de continente. Entonces, Brasil tiene América porque pertenece a América, España a Europa, México a América, USA a América, China a Asia, Ecuador a América y así sucesivamente. Tienen la misma cantidad de elementos, ¿ok? Y ahora dice que escriba esta función, que los agrupe. Entonces, voy a ir a mi archivo de funciones y voy a definir la función agrupar países,
países por continentes. ¿Okay? Y entre paréntesis le voy a enviar la lista de continentes, esos serán mis parámetros, y la lista de países, le vamos a poner countries. ¿Ok? Y aquí le vamos a poner 2 puntitos. ¿Ok? Entonces, miren cómo además yo no estoy usando los mismos nombres de variables como definí acá mi función, como tengo mis datos. Acá tengo continentes y países. Esos nombres de variables no son los que yo uso en mi archivo de funciones para evitar confundirme. Le pongo siempre otros nombres a los parámetros y eso es lo que deben hacer ustedes para no confundirse. Y en la lección muchos se confundieron en el ámbito de las variables por poner todo junto, por usar el mismo nombre de variable y eso está mal. Entonces dentro del diccionario voy a crear un diccionario vacío que se va a llamar continentes. Voy a comenzar a llenarlo. Para llenarlo necesito recorrer estas listas paralelas. Entonces voy a hacer un for y voy a hacerlo por índices, ¿ya? Porque son paralelas. ¿De cuál? ¿De lista continentes o de countries? Realmente no importa, porque ambas tienen la misma cantidad de elementos. Así que no importa si aquí pongo lista count o lista countries, porque ambas tienen la misma cantidad de elementos. El for se va a ejecutar la misma cantidad de veces. Lo siguiente que hago es obtener las variables. Continente será igual a ¿qué? A lista cont en el índice i. Ya en cada iteración se pondrá ahí el nombre del continente que le corresponda a ese índice. Y también para país, que será igual a lista country, continente y país. Y una vez que ya tengo el continente y el país, puedo empezar a agregarlos en mi diccionario. Lo voy a hacer con get. Y ustedes luego practiquen haciendo esto mismo, pero con if y con else y con set default, para que practiquen y para que vean que se puede hacer y para que lo entiendan. ¿Okay? Lo voy a hacer solo con get en este ejemplo. Entonces, di continentes en la clave, porque continente debe ser la clave, ¿no? Entonces, en la clave continente será igual a dicontinentes.get y entre paréntesis le envío el nombre del continente para verificar si ya está. Si ya está, perfecto, me va a retornar lo que tenía. Y si no, ¿qué es lo que necesito? Una lista vacía. ¿Por qué necesito una lista vacía? Porque al menos debería crearse con una lista vacía para empezar a agregarles países. Por lo tanto, mi siguiente línea, como ya ahorita fue creada, ¿verdad? Con una lista vacía, mi siguiente línea de código debería ser dicontinentes en la clave continentes, punto. Porque ya tengo mi lista vacía y a esa lista vacía le agrego el país. ¿Ok? Y en cada iteración tomará un continente y un país, el que corresponde en esa iteración, y verificará si el continente ya está, perdón, si el continente no está, me retorna la lista vacía. Pero si el continente ya está, ya saben, ¿no? Esto no me lo retorna, simplemente me retornará la lista que ya tenía y le agregará un país más. Eso es lo que va a ir pasando dentro. Cuando termine de ejecutarse el for, ya tendré mi diccionario completo, por lo tanto, ya puedo retornar continentes. En la lección yo veía que algunos dentro del for hacían esto. Entonces, ¿qué pasa? Lo estoy retornando dentro del for, por lo tanto, en la primera iteración retorna y ya está, no se ejecutó nada más. Y no obtuvieron todos los datos que deberían. El return debería ser cuando todo el for termina de ejecutarse, ¿no? Porque ahí ya tengo mi tarea completa, cuando el for termina de ejecutarse. Esta es una función que retorna. Como me pidieron que la función retorne el diccionario, estoy retornando. Si me hubiesen pedido que lo muestre en pantalla, no retornaba, solo lo mostraba con un print. En este caso se retorna. Por lo tanto, desde mi programa principal voy a invocar la función y ahí es cuando lo guardo en una variable y la variable la muestro en pantalla. Para poder acceder a mi función, chicos, no me voy a olvidar de que tengo que importar la librería, ¿no? Entonces, from, funciones, ¿cómo se llama? Funciones colecciones, import, asterisco. Con eso ya tengo acceso a esas funciones y ya me toca invocarla, ¿no? Agrupar países, ya no le tengo que enviar lista cont, que era lo que estaban haciendo en la lección y está mal. Tengo que enviarle continentes, porque continentes es lo que tengo en mi programa principal. Y también países, que es lo que tengo en mi programa principal. Esta función me retorna un diccionario, así que lo puedo guardar en una variable o lo puedo imprimir directamente en pantalla. ¿Ok?
Entonces, cuando yo ejecute esto, voy a tener lo siguiente. Voy a tener América y todos los países que pertenecen a América, Europa y todos los países que tenían como continente Europa, Asia y todos los países que tenían como continente Asia y África. ¿Lo ven? Entonces, de eso se trata la creación de diccionarios, de a partir de otros datos, ir tomando esos datos e ir construyendo el diccionario poco a poco, dependiendo del caso. A veces hay que acumular, como vieron, ¿no? En el ejercicio 3 y 4 hice esos ejemplos de acumular. Primero acumular contadores y el otro era de ir agregando elementos a un diccionario, una lista. En el 1 y el 2 ya tenía el elemento como tal y lo que hacía era el valor como tal y lo que hacía era asignarlo a la clave y ya está. Okay, entonces, dependiendo del problema, de lo que me pidan, es la forma en que voy a crear mi diccionario. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ok, listo. Entonces, esos son todos los ejercicios que vamos a resolver el día de hoy. No se olviden que las diapositivas de todas maneras están todas las funciones todas que pueden usar para tuplas, para conjuntos, para diccionarios y pues que tienen este archivo, ¿no? Que es su base también para poder repasar y al hacer la tarea revisen. ¿Ok? Entonces, no se olviden, tienen una tarea hasta el día lunes hasta el día martes. Y el día martes haremos ejercicios tipo examen, así largos, con varios temas. Entonces, no falten. Y bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Así que si no tienen nada más que comentarme, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Les parece? Ok, Miss. Ok, gracias. Gracias. Listo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase, entonces. Chao, Hasta Miss. Cuídate. luego. Hasta luego. Gracias.